Ok, ¿cómo están todos? Estamos aquí en el octavo, creo, Juan Pablo, capítulo de nuestro programa. Y yo Bueno, quiero creo que. decirles que tenemos un anuncio que hacer, que a partir de este domingo a las 10 de la noche estaremos en GTD Manquehue, Itelsur, Canal 105, canal de cable Campo Abierto, y vamos a estar varias veces por semana. Así que vamos a ampliar nuestro ámbito, y en Mundo Cable estaremos en el canal 752, llegando Muy a bien. mucha más gente más allá de los amigos. Bueno, hoy día me toca dirigir a mí, así que te va a tirar los titulares, ¿ya? Por La favor. primera es la discusión que hay grande entre distintos grupos de economistas, que es: ¿guardamos balas para un segundo tiempo, como dice Sebastián Piñera, o gastamos todas las balas de una, como están diciendo muchos reputados economistas de la concertación o de oposición? El segundo tema es: ¿el colegio médico o el equipo médico de gobierno? Y ahí hay toda una cosa, aparte de el florecimiento de miles de médicos que se dicen sabios en este tema y que han aparecido por miles. Tercer tema: el Frente Amplio, ¿nueva forma de hacer la política o solo una pulsión juvenil? Y los dos últimos ¿seremos capaces de contener en la región metropolitana a 6 millones de irresponsables? ¿Seremos capaces de lograrlo? Y la última es un llamado a la unidad que hizo Sebastián Piñera, eh, de, y que yo creo que es algo que debería tener alguna llegada, aunque la persona de Sebastián Piñera obviamente no despierta las simpatías necesarias. Pero, Juan Pablo, partamos por el primero, el tema de las balas. Muchas, pocas, todas. A ver, creo que es un clásico problema político. Creo que la parte técnica económica, César, queda al momento que proporciona los datos. ¿Cuánto es la disponibilidad de endeudamiento que tenemos? ¿Cuánto es la disponibilidad que tenemos por reajuste presupuestario, etcétera? Hasta ahí llega. Y el resto es política. Y tiene que ver con dos cosas que son fundamentales en la política. Con compatibilizar el resolver las contingencias actuales al mayor nivel posible, con prevenir que no se nos vaya a producir alguna otra crisis, estoy pensando en la sequía o alguna otra cosa similar, que requiere que necesitemos más dinero más adelante. Yo creo que, obviamente el tema me supera para dar un consejo técnico específico, pero si uno pudiese humildemente como ciudadano dar una opinión, yo creo que lo que sí hay que hacer es que hay que extremar al máximo los criterios. Todo lo que yo creo que hay que guardar una parte, reservar, hay que hacer una especie de fondo de reserva, pero que hay que al máximo tratar de apoyar a la gente que hoy día va a sufrir el rigor de esta cuarentena nueva. Y creo que hay que básicamente apoyar no solo a las mini pymes, sino que a toda la gente que trabaja y vive sus ingresos diarios. Así que creo que tú tenías unas cifras, César, te lo voy a tirar de vuelta eso. ¿Cómo está, si comparamos la situación de Chile con otros países de la OECD, cómo está nuestra situación en cuanto al endeudamiento y en cuanto al porcentaje de recursos que hemos destinado eh, a, a la A crisis? la resolución del tema. ¿Y qué opináis tú? Chile ha gastado un 6,5% de su Producto Interno Bruto y tiene una relación deuda bruta a Producto Interno del 28%, para tener una base de comparación. Japón se ha gastado el 20% de su Producto Nacional Bruto en resolver este tema. Corea del Sur un 5%, Australia un 10%, Alemania un 22%, Holanda un 16%, Italia un 26%. Y por otro lado, los grados de endeudamiento de los países son mucho más altos que los de Chile. O sea, la relación deuda bruta a Producto Interno Bruto de Australia, por ejemplo, es un 42%, de Nueva Zelanda un 30%, de Alemania casi un 60%, Austria 70%.
el Reino Unido un 85%, Italia un 132%, Francia y España casi un 100%. ¿Ya? Dentro de Sudamérica nosotros estamos mucho mejor que Brasil, que debe un 91%, Argentina, ¿para qué lo vamos a computar? Colombia un 50%. O sea, nosotros relativamente estamos poco endeudados y relativamente hemos gastado menos plata proporcionalmente que lo que han hecho otros países, que a algunos les ha ido bien como Alemania y a otros les ha ido súper mal como Italia y España. Entonces, no es un tema, parece necesariamente de cuánta plata gane, sino que mucho más de, y están los datos de Escandinavia y de los países del norte de Europa, que son mucho más disciplinados, Nueva Zelanda, Australia, y que yo creo que el tema más bien es la disciplina de la población que es la cantidad de gasto que hay. Así es. Pero lo que tú estás mostrando es que tenemos un buen margen de espacio entonces. Tenemos mucho espacio y yo creo que esto también nos abre los ojos a una cosa súper importante, Juan Pablo, que Chile se gasta casi todo lo que recauda en burocracia. Y hay solo un 3 a 4% que se va a transferencias. En Alemania, el 40% va a transferencias y el resto a la burocracia. Lo que hace que después de esa repartija, la distribución del ingreso sea mucho mejor. Y aquí a lo mejor vamos a aprender lo bueno que es lo que llamaba Milton Friedman el impuesto negativo para la gente más pobre, el negative income tax, pero la necesidad absoluta de resolver el tema de clientelismo político y de reducción de la democracia en Chile. También hemos aprendido otra cosa que es súper importante, Juan Pablo, que tenemos los índices de letalidad más bajos del mundo. O sea, si bien tenemos un montón de gente afectada, un montón de gente en los hospitales, al parecer nuestro sistema público y privado de salud y la calidad de nuestros médicos son de tal calidad que tenemos muy baja mortalidad, ¿ya? A pesar de todo lo que se ha hablado, en fin, y lo importante que es el manejo en una sola mano del sistema público y privado conectado. Bueno, yo creo que efectivamente esta crisis, entre las tantas lecciones que nos permite mirar desde un ángulo distinto al Estado, se había puesto de moda en criticar mucho a un Estado muy centralizado, y la verdad es que esto muestra que hay ciertas cuestiones que son ineludibles para el Estado, así como la defensa, el tema de la salud, como tú dices, es imprescindible para estas situaciones tener autoridad centralizada, que tenga capacidad de regular todo el área y al mismo tiempo pueda administrar el sistema privado y público, intervenirlo, ¿no es cierto? Administrarlo en forma unitaria. Pero al mismo tiempo está mostrando esto otro que dices tú, que es cuánto dinero que invertimos en el Estado finalmente llega a las personas. Y parece ser que ahí estamos más o menos nomás. En general, los estudios muestran que de cada 5 pesos que el Estado chileno procura entregarle a las personas realmente le llega 1. ¿No? Es decir, los dedos pegajosos de la burocracia se quedan con 4. Teatro. Pero eso es una forma de reproducir la pobreza, ¿no? Bueno, es que yo creo que Chile, fíjate que es de los países que más recauda. O sea, a ver, el hecho de que nosotros tenemos entre un 25 y un 30% del PGB, que es del Estado, y tenemos un Estado que es normalmente, tiene cuadradas sus cuentas, o sea, no tenemos un déficit gigante como Argentina o qué sé yo, lo que te dice es que gastamos mal esa plata. Porque países que tienen similar tamaño del Estado y similar tamaño de recaudación, dedican una gran parte de esa recaudación a aliviar la situación de los más necesitados de sus países. Claro. Y nosotros, en cambio, lo gastamos en el sector público, empleados que en promedio, como dijo el ministro Briones, están dentro del 5% más rico de Chile, ¿ya? Y que tributan muy poco además. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que a lo mejor aquí nos va a dar luces sobre montones de cosas que son tareas pendientes y problemas que arrastramos de hace tiempo.
Mira, este es un Lo hemos tema, hablado, además. lo hemos hablado, pero desde hace 10 años por lo menos, César, que esta necesidad, cuando todos hablamos del Estado, sea uno de izquierda o de derecha, pero todos tenemos la misma imagen del Estado, y que es una imagen del Estado que se construye, yo te diría, de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, hasta el final de la Segunda Guerra. Y ahí se quedó. Y no hemos sido capaces de imaginar un Estado nuevo, que sea liviano, que no retenga platas donde no tenga que retener, que sea liviano para algunas cosas, pero eficiente y centralizado en otras, como en temas de salud o temas de defensa. Yo creo que ahí una de las cosas que a mí más me gusta, tú sabes que yo soy fanático de todo lo que está pasando a propósito del 18 de octubre, yo soy un optimista en ese sentido, y creo que uno de los temones para discutir a propósito de nuevas constituciones y nuevos contratos sociales es discutir un nuevo Estado. Y pensarlo, ese es un tema que requiere opiniones técnicas, porque entre otras cosas, no puede hacer una evaluación del Estado chileno al tufo, y aquí necesitaríamos, ojalá que se produzca del lado de la economía, de académica, ¿no es cierto?, del punto de vista de la ciencia política, y que muestren indicadores de funcionamiento del Estado chileno para ver dónde hay que meterle mano y cómo reconfigurarlo en la forma como administra las plata. Fíjate que nosotros, visto estos datos, oye, nosotros sí podríamos ayudar un montón en la redistribución del ingreso a tener una distribución más justa, si es que gastáramos menos en burocracia o con una burocracia más eficiente y repartiéramos directamente plata a la gente que lo necesita. Y también hay otra cosa, que nosotros sí tenemos muchísimo espacio para endeudarnos y con esa deuda también dedicarla a ver cómo manejamos mejor la burocracia, cómo tenemos más infraestructura, cómo hacemos más cosas. O sea, realmente cuando tú me dices, ¿cuánto espacio tenemos? Muchísimo, muchísimo espacio. César, imagínate que a uno, que no va a pasar, pero que a uno como ciudadano común y corriente le preguntaran, ¿y a usted qué le gustaría que hiciéramos con la plata? ¿No existe la posibilidad de aprovechar este tema en las cuarentenas? Estoy pensando así afiebradamente, de invertir plata y pagarle a las personas para estudiar, aprovechar las cuarentenas y generar diplomas, generar mayor conocimiento en las personas con la teleeducación, al mismo tiempo que le pagas por estudiar. Y al tipo le vas haciendo pruebas y vas viéndolo y, qué sé yo, tiene una pequeña pyme pero no sabe nada de contabilidad y le das un pequeño diplomado en contabilidad, el tipo quiere exportar y no sabe, comercio exterior, no tengo idea, pero aprovechar esto con ambición, pensando no solo en ayudar a la gente, sino entregarle más herramientas. El problema, Juan Pablo, es que aquí eh, nos han tratado de convencer, y todos los gobiernos están haciendo lo mismo, de que esto es algo sumamente pasajero, que en 3 meses más vamos a volver a la vida anterior sin problema. Y eso, salvo algunos sectores, como por ejemplo el gerente general del ANO, hoy día que sale explicando por qué van a tener que echar un montón de gente porque no les queda otra. En general, si tú miras, los precios de acciones en el mundo no han bajado. Y no han bajado porque la gente está convencida de que aquí esto va a pasar y vamos a volver a tener la vida como antes. En la medida que esto se prolongue, ahí obviamente vamos a tener que hacer cambios como los que tú dices, pero hacer ahora un cambio a que las universidades sean todas en telecomunicación, si es que la cosa vuelve a lo normal, no habría valido la pena. Y a propósito, las universidades son de los sectores más afectados, la educación, porque están dejando de recibir sus matrículas y sus cuotas mensuales. Ahí se va a producir un problema muy, muy grave, que todavía está en cierne y que nadie sabe cómo se va a resolver, porque tampoco el Estado tiene tanta plata como para decirle ya, toda la plata que no recibieron de matrículas y de cosas te la voy a dar yo. Sí, yo creo lo mismo. Ojalá, César, yo no sé cómo hacerlo. Lo bueno de esta crisis es que nos pone un desafío tremendo común a todos, ¿no es cierto? Lo malo es que uno siente que en el mundo, ojalá que aquí en Chile nos pase lo mismo, pero como que esto ha puesto a la clase política más estúpida, pues. En vez de aprovechar y decir, ¿sabéis que estamos con crisis interna, el partido laborista está peleado con el partido conservador de Inglaterra? Oye, suspendamos las trifulcas y empujemos todo el carro para adelante, hagamos esta especie como de gobierno de unidad nacional,
uno nota que esto no, ¿Tú crees que prácticamente es no ha ocurrido. posible? ¿Tú crees que es posible? A mí me han contado que el senador Girardi, por ejemplo, está con comunicación muy directa y es parte también de los planes del gobierno. No estoy seguro, pero dicen que algo de esas cosas existen y que sería excelente que O sea, quieran. Lo que uno ve en la tele, claro, es que hay un grupo de gente que le encantaría que al gobierno le vaya mal y que ojalá el número de muertos aumente para poder, ¿no es cierto?, finalmente desbancar este gobierno. Pero al final del día yo me imagino que tendría que haber algo de racionalidad en todo esto. mire, yo espero que sí. Ahora, haciéndole una crítica al gobierno, y la verdad es que he tratado como de no criticar mucho al gobierno, pero se me han dado soltando la mano en los últimos días por Twitter, porque si hay algo que a mí me saca roncha, es el tema de la soberbia, hubris, como le dicen los gringos, ¿no es cierto? La soberbia, la falta de humildad, cuando además la humildad es lo que tú esperas. Esto es una experiencia nueva, es normal equivocarse. Y a estas alturas yo en lo personal le creo súper poco al gobierno. Eh, Creo que, y esto ha pasado, es un fenómeno curioso, pero ha pasado también con el gobierno español, con el gobierno inglés, para qué decir en Brasil, Argentina, no sé cómo andará la cosa, pero Estados Unidos también es un problema re serio, en que los gobiernos, en vez de empujar, fíjate lo que te voy a decir, César, en vez de empujar los gobiernos a una comunicación y hacia este acuerdo nacional, se ha llevado la pelota para la casa. El dejar que un tipo, que yo no dudo de sus competencias como el ministro de Salud, pero que es un gallo que viene y le gusta la confrontación, y levanta los puños a la primera y dice, bueno, tenerlo a él de vocero es una cuestión que me cuesta comprenderla, porque él puede estar a cargo de la política de salud, pero puedes poner, como en otros países, otro vocero, alguien que sea más así conciliador, y él no sabe La conciliar. doctora Daza, por ejemplo, claro. Por último, Pero podría mira, ser ella, claro, por ejemplo. Entonces, pero mira, ahí yo noto que el gobierno como que hace el gesto de escuchar hoy día la ley del diario que el presidente Piñera había citado a 30 personas en los últimos 2 o 3 días. Yo creo que citar a tantas personas como no citar a nadie. ¿Verdad? El tomar tanta nota, porque yo lo he visto en esa actitud de tomar nota de todo lo que uno dice, es como no escuchar nada. Eso es como hacer un ejercicio como si escuchara. Pero eso no es escuchar, lo hizo lo mismo por el 18 de octubre, sin ningún impacto. Entonces, yo creo que aquí uno creo que el gobierno en este sentido no está jugando las cartas correctamente, y yo creo que debiéramos esperar que los partidos, los movimientos sociales, el colegio médico, convocar esto que tú dices, que es decir, sabéis que aquí tenemos que empujar el buque todos juntos. ¿Va? Y aquí se acabaron, vamos a suspender las peleas por 4 meses. ¿Va? aquí tú ves la mano del presidente Piñera atrás, más que el propio ministro Sí, de Salud. O sí. sea, aquí hay un presidente que le encanta lucirse, que a la primer triunfo, por pequeñito que sea, lo saca a relucir, y después cuando la cosa no funciona, se echa para atrás, pero vuelve de nuevo a la carga con ese tema. Y por eso que a la oposición le cuesta tanto aceptar que él lidere esa unión. Es ¿Ya? que Y es despierta muy mucha roncha. tremendo, o sea, pues, hoy día llegaron todos los respiradores que trajo Juan Sutil en sociedad, ¿no es cierto? Y la ayuda del gran embajador que tenemos en China, que es Lucho Schmidt. El primero que llega para lucirse es el presidente. Pero, Ha ido 4 veces al aeropuerto a buscar los famosos respiradores. Pero eso es como Y política de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Eso es como política en la época de Ibáñez con la escoba, ¿no? Es como de otra época esa cuestión. Es como raro, bueno, pero ojalá, pero fíjate, no se aguanta. no me imagino. Pero pongámonos propositivos, Entonces, ojalá, fíjate que el colegio médico, la UDI, RN, la ADC, el Frente Amplio, todos los partidos pudiesen empujar en lo obvio, es decir, ¿sabéis qué? Demos una señal, esto es igual con terremoto, demos la señal de que en este momento se requiere hacer política de emergencia. En el resto está el plebiscito, perfecto, vamos a discutir, pero en la cosa contingente, mientras tanto, esto es política de emergencia y empujemos todos para el mismo lado. Entonces, yo creo que aquí hay dos extremos que son malos. Efectivamente, el sector de oposición, que como dices tú, no tiene la intuición que puede decir, ojalá muera más gente para que se muestre lo ineficiente que es el gobierno. Y por otro lado, gente muy torpe del gobierno que cree que cualquier crítica a ellos es un ataque. Y eso es lo peor. Cuando uno cae en esa dinámica es lo peor.
el perder la capacidad no solo de autocrítica, sino de recibir críticas, creo que es nefasto. Y yo sé que en Chile, acordándonos del Lago, del propio Frei hijo, en Chile no somos precisamente, no tenemos una tradición de políticos humildes, tienden a ser tosudos, ¿no es cierto?, y firmes. Pero ojalá se produjera ese cambio porque nos haría tan bien como Aquí sociedad. la responsabilidad, Juan Pablo, es del liderazgo. Así El es. liderazgo, el presidente es el que tiene que hacer la pega. Yo creo que es tal cual. A mí me gustó mucho lo que hizo la presidenta del colegio, la doctora Siches, cuando había, ¿te acuerdas que discutir en abril sobre mover el plebiscito y nadie se atrevía a instalar, era como papa caliente? Y el colegio médico toma el sartén caliente, ese chiquillo, y empieza a convocar a los políticos de todos lados, no puede haber plebiscito en abril. Y funcionó perfecto. Ese espíritu es el que uno necesita hoy día, en que lo que uno, más allá, mira, de todos los defectos que tenga Mañalich y el gobierno, aquí tenemos que apoyar al Ministerio de Salud y tenemos que apoyar las políticas de salud porque detrás del Ministerio de Salud están todos los médicos y todos los servicios de emergencia. Entonces, pero se requiere esta convocatoria que no opera. Por eso yo quedé preocupado con lo que leí en el diario hoy día de Piñera convocando, creo que eran 36 personas con las cuales se juntó entre martes y miércoles. Sí, y la gente más diversa, o sea, uno Pero dice, además eso es como escuchar a todos y no escuchar a nadie. ¿Te fijas? Entonces, yo, ojalá eso funcionara bien porque, pucha que nos haría bien. Yo creo que esto, no sé si tú te acuerdas, pero con los terremotos, efectivamente esta sensación de apoyar al vecino, sin importar el color político, de dejar las diferencias detrás y sacar el país adelante, es una cuestión que nos producía una sensación agradable. Aquí está mi perro ladrando. Entonces, ojalá fuera así porque nos subiría el ánimo. ¿Cómo has notado el ánimo, César, en la gente? ¿Cómo lo he notado? Mira, la gente, yo creo que una vez que se pegó el salto los números, yo creo que quedamos todos muy descolocados, muy deprimidos, porque yo creo que estamos todos con esa sensación de hasta cuándo tengo que estar encerrado, hasta cuándo tengo que hacer diálogos por el sistema de Zoom, Teams o qué sé yo, que te consumen mucho más neuronas que una reunión normal. Son mucho más densas, porque cuando tú en un directorio normal, de repente se echa la talla, se cuenta una anécdota, se dicen cosas, tú estás mirando el feeling de la persona. Aquí, oye, ayer me tocó tú con el presidente del Banco Central. Tú no te puedes perder un murmullo. ¿Te fijáis? No puedes hacer ninguna acotación que no sea la estrictamente necesaria. Y cuando uno termina, porque aquí además esta cosa, yo no sé qué pasó, pero los horarios pasaron a una irrelevancia total. O sea, a uno te llaman para estas cosas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y tú dices, pero a ver, ¿qué pasó? Si yo antes a las 7 ya esta cuestión se olvida, hoy día no. Y todos los días son fin de semana y al revés, todos los fines de semana son días de trabajo. ¿Ya? Entonces, yo creo que la gente está cansada y yo creo que también da rabia cuando tú ves colas y colas de automóviles que están tratando de arrancarse de Santiago para hacerle el quite a la cuarentena y que no son esa gente que tiene que trabajar todos los días en La Vega o vendiendo bebidas en la calle, es gente gente acomodada, igual te fijas, uno esperaría más civilización y no es así. No, mira, sí, yo creo que esto es un cliché lo que digo, como casi todo, pero creo que aquí estas crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros, eso ha sido patético. Incluso es como doloroso. Yo he pasado de la rabia como a una sensación depresiva cuando tú ves las colas de gente saliendo a Santiago a la playa. Porque además hoy día se ha dicho tanto el tema que es injusto, que es agresivo, que es una agresión con las otras personas, y no hay caso. Pero eso es lo que somos, o sea, somos una mezcla entre buenas personas y solidarios y responsables, y de repente nos ponemos irresponsables, nos miramos el ombligo y nos importa el resto un cornete. Hoy estaba leyendo ahora que sacó mi primo Andrés Montero, sacó un libro sobre mi bisabuelo Teodoro Schmidt. Y entonces salen descripciones de lo que pensaban los militares que estaban haciendo la guerra de la Araucanía sobre los araucanos. Entonces decía, mira, cuando están de buena,
son bondadosos, generosos, amables, lo reciben a uno con cariño. Y cuando se enojan, es lo peor. Son agresivos, son desobedientes, son malos, roban, hacen de todo tipo de cosas y tú dices, caramba, hombre, han pasado como 100 años o 100 más de años y esa cosa todavía queda. Y la cosa del español, porque como decía Pérez Reverte, dice, cada español lleva en el bolsillo un acta constitucional que dice, yo hago lo que me da la gana. Las normas son para el resto. Las normas Claro. no son para mí, las normas son para el resto, efectivamente. César, a propósito de eso, tú sabes que hablamos la última vez, siempre haciendo alguna acotación histórica. ¿Te acuerdas de la guerra del Peloponeso y la escoba en Grecia, el siglo V a.C., cuando entró la plaga, Atenas, ¿no es cierto? Y cómo cambió el curso de la guerra. Estaba repasando el original ahí de Tucídides y la verdad es que es bien impresionante como el tipo, ya sé, bueno, es parte de la lucidez. Él y Heródoto, en mi opinión, y la opinión de todo el mundo, son como los papás de la historia moderna. Y él es capaz ya no solo de relatar cosas, sino de darse cuenta que esta cuestión va a impactar. Y dice, esta peste que entró acá descompensó completamente a la ciudad de Atenas, que hasta ese momento estaba perfectamente firme, y es capaz de darse cuenta que viene un declive a partir de eso. Yo creo que al revés, y eso es lo que te quería transmitir, que yo tengo la impresión de que efectivamente si esto lo manejamos mal, y las odiosidades entre gobierno y oposición aumentan, la sensación de la ciudadanía de que la clase política anda en otra, y todas esas cuestiones se exacerban, podemos entrar en un declive histórico. Pero que al revés, si lo hacemos bien, puede ser un renacimiento republicano extraordinario. Pero hay una cosa, oye, que va a ser inevitable, que vamos a tener por el tipo de sector que está afectando esta peste, un desempleo altísimo. Tan alto que ninguna plata en el mundo va a lograr apaciguarla. Y vamos a ver empresas chicas y grandes que van a caer. Y eso va a ser inevitable. ¿Cómo manejamos esa situación que a mí me recuerda el 82-83, que fue maldita época, ¿no es cierto? Y era eterno, ¿de verdad que no salíamos nunca? ¿Ya? Entonces, eso yo creo que va a ser bastante inevitable, y eso sí, te digo, a mí me da mucha angustia. El otro día tuve que caminar, oye, por aquí, por Isidora Goyenechea, todos los restaurantes vacíos, todos con un letrero de que pueden mandar cosas a domicilio. Y todos los adornos de plantas que hay en esa calle, que es bien bonita, que tenían los restaurantes, secas, porque nadie las riega. ¿Ya? Yo creo que el tema de la cesantía va a ser muy, muy bravo, y lamentablemente ni aunque gastemos el 20% del PGB como Alemania, vamos a poder pasar esa cuestión sin cicatrices de algún tamaño. ¿Y cuáles son las herramientas? ¿Vamos a volver a aplicar una especie de PEM y POG? ¿O hay herramientas económicas más modernas, César? Bueno, tenéis un PEM y POG que es bastante astuto, que es la suspensión del contrato, claro, en el cual tú no te echan, estás suspendido y el fisco está poniendo la plata por mientras. Probablemente van a ser más de eso, ¿ya? Claro. Están los créditos COVID. Pero los créditos COVID te ha pasado una cosa que es maldita, que tiene que ver con los bancos. O sea, los bancos llaman a empresas medianas buenas para ofrecerle el crédito, y cuando llegan las medianas más malas, no se los da. ¿Ya? Hoy día en el mostrador viene un tema en que hacen el recuento, y a mí me ha tocado en 3 directorios de empresas que los han llamado bancos para decirle, oye, te damos el crédito COVID, es que no lo necesito, pero tómalo, si da tasa cero. ¿Ya? Y una de las empresas, que está ligada, eso es desvirtuar todo. Le dijo al banco, no solamente no te lo voy a recibir, sino que te quiero decir que esto está para dárselo a la gente que lo necesita, y tú sabes que yo no lo necesito. He fregado eso. Mira, yo nunca he sido estatista en el sentido económico, de creer que la fuente de la riqueza es del Estado. Siempre, de alguna manera, he creído que es fundamental la iniciativa particular,
y uno pide un Estado regulador, firme y claro y social, pero evidentemente, en mi opinión, nada reemplaza la iniciativa individual para crear empleos y cosas. Pero es evidente que en Chile el sistema de empleo eh, está operando de una forma muy frágil hoy día. Uno tiene la sensación de que, a propósito de lo que pasó en Estados Unidos en la crisis del 2008, en que cada vez que el sector financiero entra en problemas, lo ayudan y lo bancan, ¿no es cierto? Y le ponen garantía y le prestan plata y no quiebran, son too big to fail, ¿no es cierto? Pero cuando pasa lo mismo hacia abajo, no. Y esto generó mucha violencia social. Y tú sabes que en una paradoja hay varios sociólogos que dicen que esta sensación de injusticia social es uno de los factores que llevó a que ganara Trump. Porque Mira, parte del soporte de él son gente que vio cómo apoyaban los ricos financieros y no los otros. pero mira, cuando vino la crisis subprime, que fue un problema financiero básicamente, fue una corrida de banco, se perdieron 2 millones de empleos en Estados Unidos. Hoy día no hay corrida de bancos. Nadie está preocupado de que algún banco quiebre, pero se han perdido 30 millones de empleos. 36 vamos a esta altura. Mira qué locura, ¿cuántas veces más? 15 veces más. Entonces esta es una crisis distinta, esta es una crisis que no parte por una corrida a bancos como fue la del año 30 o como fue la del 2008, sino que esta parte de las bases, o sea, parte de los tipitap sin atender, de las empresas como LAN que no pueden volar, ¿ya? Y de que lo que me pasa a mí con el campo, o sea, fíjate que me toca en esta época vender el ganado y las ferias no existen porque no se pueden juntar, por lo tanto las referencias de precio se hacen más tenues. Y los mataderos o están cerrados o están trabajando un puro turno porque hay empleados que tienen el virus y entonces hay que parar a un lote completo. O sea, esto es una crisis de las raíces hacia arriba y no como las otras que es de arriba hacia abajo. Y que, sobre pretexto de que no sonara la parte de abajo, le daban la ayuda a los de arriba. Y ahora la parte de arriba que le están dando plata no responde, no baja la savia a las raíces. Tal cual. Oye, ¿y tú crees, Juan Pablo, que con la cantidad de Fuerzas Armadas que tenemos y carabineros que tenemos, vamos a lograr tener a 6 millones de personas en la casa? Y estoy hablando tanto del toque de queda como de la restricción. A mí, de las cosas que más me ha sorprendido a mí es ver en las comunas que estaban con cuarentena hasta hace un par de semanas atrás, ver los asaltos en las noches en hora de toque de queda. ¿No? Hay como gente describía que se les metían tipos en las casas Ñuñoa, en Providencia, y uno dice, pero ¿y dónde estaban los carabineros? Man? ¿Cómo pueden andar circulando tipos con armas y todo? Si hay, además estaban con cuarentena y además había toque de queda. Entonces, algo ha pasado ahí raro, algo leí a la pasada el otro día, de que lo que sucedía es que los carabineros estaban funcionando con la mitad de la fuerza, porque la otra mitad la iban turnándola para efecto que no se contaminaran, que bajaron los turnos, algo así entendí, porque si no, no se entiende la falta de presencia de policía. De hecho, conozco un caso de cerca de mi oficina de un asalto que hubo con un robo con violencia e intimidación de un vehículo que se llevaron y llamaron a la policía y no llegó nunca la policía. Y esto fue a las 4 de la tarde, un día común y corriente, en Vitacura, y no llegó nunca la policía. No es que llegó tarde, no aparecieron. A las 2 horas decidieron ir a la comisaría a hacer la denuncia ya porque se aburrieron los guardias municipales y las víctimas de llamarlo. Entonces, yo creo que ahí, yo espero que el gobierno apriete las clavijas que tiene que apretar. A la policía no hay que pedirle un favor, al ejército no hay que pedirle un favor. Esto está dentro de las normas constitucionales, está dentro de sus obligaciones y hay que hacerlos cumplir su función. Porque si no, si agregamos, César, a la angustia de estar encerrado, el problema económico y de salud, el hecho de sentir que el gobierno no es capaz de hacer cumplir el toque de queda o la cuarentena. Ahora, yo soy partidario que la gente que la pillen revolviéndola, haciendo fiesta, pucha, les den duro legalmente, porque... A ver, ¿balazo o no?
bala. Pero por lo menos que sean firmes, no digo que le anden pegando balazos a la gente en la calle, porque sí, pero que sean firmes, man, porque yo tengo la sensación de que la policía chilena, uno de los tantos problemas que tiene, es que pasa de ser muy blandengue a dispararle escopetazos en la cara a la gente. Y no tiene intermedio. Aquí hay formas de ser intermedio. Tienen bastones, si el tipo se les detiene, lo pueden, ¿no es cierto?, reducir con el bastón, no tienen para qué dispararle, pero tienen que actuar firme. Pero fíjate, Juan Pablo, que estamos trayendo tropas del extremo sur. Cuando tú miras los uniformes de los soldados, los que tienen el traje más que se llama camuflaje, de la selva, claro, vienen del sur. Y todos los que tienen el beige vienen del norte. O sea, hemos descuidado, a raíz de esto, nuestras fronteras más sensibles. Y a pesar de todo, no dan abasto. Entonces, y eso que teníamos hasta hace poco teníamos unas pocas comunas, no, ahora estamos con todo. Oye, estamos llegando a la hora, ¿eh? Entonces yo les quiero recordar que GTD Manquehue, Canal 105, que se ve en Vitacura, La Dehesa, y del sur, el 105 también, que se ve en la zona sur de Chile, y en Mundo Cable en el 752. Y los dejamos hasta aquí, seguimos hasta el próximo viernes. Y espero con ansias cuando subamos el programa a YouTube. Sí, a ver, yo ya me estoy imaginando, lo único que te aclaro, César, cuando volvamos a la normalidad, que eso lo vamos a hacer con unos vinitos, unos whiskycitos el próximo programa que hagamos en vivo. Yo me imagino. Para celebrar la vuelta. Un abrazo. Cuídate, un abrazo a todos. Chao.